un concepto porque lo dije así como al pasar. Nosotros tenemos organismos, individuos aeróbicos, anaeróbicos y fermentativos. En general, es como que uno de los fermentativos creo que se olvida y habla de aeróbico anaeróbico. Si yo estoy clasificando a la célula que tengo en estudio o al individuo que tengo en estudio como aeróbico, lo que estoy diciendo es que puede vivir en oxígeno, en presencia de oxígeno, y que puedo utilizar el oxígeno para un proceso, por ejemplo, como este. Si digo que es anaeróbico, digo que vive en ausencia de oxígeno, no utiliza oxígeno como último receptor de electrones. Muchas veces puede ser perjudicial el oxígeno, inclusive para un individuo anaeróbico. Ahora, hay veces que me encuentro con que adjetivan esos términos y me hablan de, por ejemplo, un aerobio estricto o un anaerobio estricto. Eso quiere decir que si es un aerobio estricto, en ausencia de oxígeno se muere. Y un anaerobio estricto tiene que estar en un medio sin oxígeno. O sea, lo de estricto es acotarlo al anaerobio, a la ausencia de oxígeno, y al aerobio a la presencia de oxígeno. Pero a veces me encuentro con el término facultativo. Esto quiere decir que hay oxígeno, me la banco, no hay oxígeno también, sobrevivo en cualquiera de las dos condiciones y puedo hacer procesos metabólicos usando el oxígeno o no. ¿Sí? Por ejemplo, nuestras células cardíacas son aerobias estrictas, al igual que nuestras células neuronales, nerviosas. Pero las células del músculo estriado esquelético son facultativas. Pueden trabajar en ausencia de oxígeno, fermentando, o en presencia de oxígeno, haciendo respiración celular aeróbica. ¿Vamos bien con estos términos, gente? Sí, profe. Bien. ¿El resto? Sí, Sí, profe. Bien. Va bien, pero ¿podrías repetirlo? Dale, dale. Entiende, pero... Dale. Primero, un individuo aeróbico es aquel que está o vive, mejor dicho, en presencia de oxígeno. Si decís que es estricto, a ella tiene que vivir en presencia de oxígeno. Un aerobio estricto, sin oxígeno, se muere. La contrapartida de eso, que sería un anaerobio estricto, o sea, o algo similar a eso, no contrapartida. Algo similar a eso sería el anaerobio estricto. ¿Sí? El anaerobio estricto tiene que vivir en ausencia de oxígeno. El oxígeno sería tóxico. Y después tenés el facultativo. ¿Sí? ¿Viste? Que puede zafar en cualquier situación, se las ingenia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un individuo sea facultativo? Puede vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, pero no solo eso, sino que puede hacer procesos metabólicos en presencia de oxígeno, aeróbicamente, o en ausencia de oxígeno. O sea, puede hacer procesos metabólicos en anaerobiosis. ¿Quedó mejor, Cecilia? Sí, gracias. De nada. Si a nosotros nos plantean en el ejercicio, en el texto que estoy leyendo, condiciones anaeróbicas, me están hablando de condiciones en ausencia de oxígeno. Bueno, de ahí, acuérdense que desde el punto de vista de lo teórico, puedo hablar de respiración celular anaeróbica, pero desde el punto de vista de dar un poco más de datos, me voy a la fermentación. En condiciones anaeróbicas, el proceso que mejor voy a poder explicar es alguna de las dos fermentaciones porque es el único que estoy estudiando. ¿Sí? Profe, disculpa, ¿cuál era el que vivía en presencia de oxígeno y también podía vivir sin él? Facultativo. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces decíamos, glucólisis siempre. No se me asusten, les pongo algunas formulitas de estructuras y después el resumen, ¿sí? Pero siempre me gusta compartir alguna parte de la estructura química como para que juntos fijemos ciertos conceptos. Tengo la glucosa con 1, 2, 3, 4, 5, los 6 átomos de carbono de la glucosa. Este esqueleto de 6 átomos de carbono ingresa a la célula. Si está ingresando una célula como la nuestra desde la sangre, no se me olviden, ingresará por difusión facilitada. Y en el mismo citoplasma, ni bien ingresa,
a la célula, en el citosol de la célula, lo primerito que le pasa es transformarse en una prima hermana, pero más que nada, pongan el ojo acá, se le unen dos grupos fosfatos. ¿Cómo llegamos a eso? Se llegó a unirle esos dos grupos fosfatos consumiendo ATP. ¿Sí? Un ATP dejó su fosfato aquí y el otro ATP dejó su fosfato acá. O sea que empezamos la degradación de la glucosa gastando ATP. Se fosforila, ¿verdad? Entonces. Exacto. Lo primerito que hay que hacer es fosforilar la glucosa y esa fosforilación implica consumo de ATP. Una vez que llegué en el proceso que estoy haciendo en el citosol de la célula, que se llama glucólisis, una vez que llegué en este proceso citosólico, que es la glucólisis, a esta estructura, la parto por la mitad. ¿Sí? Parto la fructosa y el fosfato a la mitad y obtengo dos moleculitas de 3. ¿Sí? Si parto una de 6 a la mitad, obtengo 2 de 3, cada una de las cuales se queda con un fósforo, con un fosfato. Después hay una serie de pasos, muchos pasos, y estos gliceraldehídos 3-fosfatos se transforman en piruvatos. Y acá, momento, hago una advertencia. Piruvato ácido pirúvico es lo mismo. Si yo acá en vez de poner este signo negativo, le pongo el hidrógeno, dejo el grupo oxidrilo completo, esto no sería un piruvato, sino que sería un ácido pirúvico. ¿Sí? O sea, no se mareen, piruvato, ácido pirúvico, es más o menos lo mismo para nosotros. Químicamente no es exactamente lo mismo, porque uno está protonado y el otro está desprotonado, pero a la hora de la glucólisis que hablan de piruvato o ácido pirúvico, es lo mismo. Estamos juntos, no se me mareen con el gran lío de términos que suelen hacer los textos y los docentes. La cosa que yo quiero que miren acá un cachito. Este esqueletito de 1, 2, 3 átomos de carbono se transformó en esto de 1, 2, 3 átomos de carbono. Listo. O sea, no corto ningún enlace covalente más entre carbono. Este carbono me quedo con doble ligadura al oxígeno. Y acá tengo un oxígeno. Este carbono del medio, doble ligadura a un oxígeno. Y acá tenía hidrógenos y oxidrilo. Y el fosfato brilla por su ausencia. No quiero que se estudien estas estructuras, yo lo que quiero es que vean que en este proceso hay un cambio en esta molécula, en este esqueleto de 3 átomos de carbono, y a lo largo de esos cambios se generan ATPs. Pero no solo eso, sino que empieza a oxidarse la molécula. Este esqueleto carbonado ya acá está perdiendo hidrógeno. Y también acá. ¿A dónde van a ir a parar? Al NAD que se reduce a NADH. Pero todo este proceso es exergónico, desde el gliceraldehído hasta el piruvato es exergónico, entonces se generan 2 ATPs. O sea, ¿por qué les hago toda esta perorata? Primero para presentarlas al gliceraldehído 3-fosfato, que es alguien que puede ser que me lo encuentre en los textos y lo volvamos a nombrar en fotosíntesis. Segundo, porque quiero que miren y pongan el ojo acá. Empiezo la glucólisis gastando 2 ATPs por glucosa que ingresa. Pero cuando avanza la glucólisis, acá se generan 2 ATPs y acá otros 2 ATPs. O sea que para arrancar se consumen 2 ATPs, pero al final, cuando llego a los piruvatos, tengo 4 ATPs generados. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, 2 ATPs se degradan a ADP, pero acá es al revés. Se generan 2 más 2, 4 ATPs. 2 se consumen, 4 se generan, o sea que tengo un rendimiento neto de 2 ATPs. ¿Me siguen el razonamiento? Sí, profesor. Sí.
Bien, entonces, no me tiene que asustar cuando me dicen que en la glucólisis mis reactivos son esta molécula de glucosa más lo que me permita generar 2 ATPs más lo que me permita generar estos NADH. O sea, una glucosa más 2 nadoxidados más 2 ADPs más 2 fósforos inorgánicos, esos son mis reactivos. Y los productos, al final, una vez terminada la glucólisis, son 2 ácidos pirúvicos o 2 piruvatos, es lo mismo, acuérdense, más 2 NADH, o sea, 2 NAD reducidos, y 2 ATPs. Esto, ¿cómo les explico? Memoria, sí, ya sé, es memoria pura, lo van a tener que saber. Esto sí o sí lo tienen que grabar a fuego, tienen que saber cuáles son los reactivos, cuáles son los productos. Estamos hablando de esta primera etapa, que sea en el citosol. Estos son los reactivos y estos son los productos. Fíjense que en esos productos tengo 2 coenzimas reducidas, 2 NADH, ya empezamos a oxidar a la molécula de glucosa, le estoy sacando hidrógeno y por el momento los coloco en una coenzima de oxidorreducción. Profe, consulta, ¿por qué ahí lo pones separado los fosfatos del ADP? No, sería, o sea, 2 ATP directamente. 2 ATPs como producto, No, no, ¿no? yo lo del reactivo. Se dice 2 ADP más 2 fosfatos. Eso cuando vos lo utilizás para arrancar la glucólisis, ¿no están unidos? O sea, ¿no serían 2 ATPs en realidad? Acá tenés 2 ATPs del inicio. Sí. O sea, a ver si te entendí. En realidad, como reactivos reales, generales, vos tendrías 2 ATPs, la glucosa, ¿no? Los 2 NAD oxidados, 2 ATPs más 2 más 2, 4 ADPs, más 2 fosfatos. Y como productos, aparte de los 2 pirúvicos, los NAD reducidos, tendrías 2 ADPs más 2 más 2, Ok. 4 ATPs, y ahí simplificás. Entonces tenés ADP y ATP como reactivo y como producto, y tendrías fosfatos como reactivo y como producto. Ah, ok, está. Por eso si vos haces esto y te sacás de encima ese candombe, decís, che, gasto 2, genero 4, chao, me concentro en que genero 2. Si te agarrás de ahí, es que reactivos van a ser solo 2 ADPs con 2 fósforos inorgánicos para poder generar estos 2 ATPs. ¿Se entiende lo que digo, Luca? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, fíjense que la glucólisis me genera 2 ATPs en forma neta, ¿sí? Que quedan disponibles para otro proceso, 2 NAD reducidos, y estos ácidos pirúvicos que todavía tienen 3 átomos de carbono unidos. ¿Sí? Son esqueletos eh, de carbono, los dos. Todavía en estas moléculas hay energía importante para aprovechar y utilizar. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, vengo acá y digo, che, ya la glucólisis la hice. Ya sé dónde se hace en el citosol. Ya sé que los productos son 2 piruvatos, 2 NAD reducidos y 2 ADP. La célula que yo estoy estudiando o el ejercicio que estoy tratando de resolver, ¿me propone el oxígeno como último aceptor de electrones? No. Bueno, si la respuesta es no, sigo con un proceso fermentativo, sigo con una fermentación y en principio vamos a ver la fermentación alcohólica. ¿Sí? Vamos a la fermentación alcohólica. ¿De qué parto? Vuelvo atrás un segundo, no se me olvide de glucólisis siempre. O sea que para ingresar a la fermentación alcohólica, como reactivo voy a tener piruvato. Es una reacción que viene seguida de la glucólisis. ¿Soy clara en esto? Tomo los piruvatos de glucólisis y los fermento. Sí. Bien. El piruvato es mi reactivo. Los piruvatos, ¿no? Los dos que obtengo en glucólisis. El etanol, que es un alcohol, es el producto. Por eso el nombre de esta fermentación es fermentación alcohólica.
Fíjense que acá tengo, el piruvato tiene 3 átomos de carbono y el etanol tiene 2. ¿Qué tuvo que pasar para transformar el piruvato en este esqueleto de 2? La oxidación del piruvato. La oxidación, o sea, libera átomos de hidrógeno. No, el oxígeno hay que pasar. No. El oxígeno hay que pasarlo a qué. Se reduce el piruvato. Yo creo que pierde, no sé, no sé. Vamos, Gael, vamos que tú puedes. Se Yo reduce. estoy inseguro. Inseguro es tu nombre. Fabio nos dice que hay una decarboxilación y Luca nos dice que se reduce. Los dos tienen razón. Porque, por un lado, a ver si con dos posiciones son dos. Fíjense que este carbono, acá no está. ¿No? Tengo 2 átomos de carbono en el alcohol. O sea, que este muchacho se fue. Hay una decarboxilación, dijo Fabio, y eso es perfecto. Se pierde un átomo de carbono. Pero este que tengo en color tiene doble ligadura con un oxígeno en el reactivo, que es el piruvato, y cuando lo transforma en alcohol, fíjense que no tiene más ligadura, doble ligadura con el oxígeno. Ahora apareció, por un lado, un oxidrilo, con lo cual se ganó un hidrógeno acá, y por otro lado, un hidrógeno, está unido en forma directa a un hidrógeno, acá aparece otro hidrógeno. O sea que hubo que aportar esos hidrógenos y se liberó dióxido de carbono. ¿Se entiende lo que estoy remarcando? Sí. Entonces, limpio todo esto y digo, en este proceso de fermentación del piruvato se libera un átomo de carbono como dióxido de carbono y se toman hidrógeno. El piruvato se está reduciendo a etanol. ¿Cómo me lo tengo que acordar yo? Que no tengo que saber las fórmulas con los nombrecitos. Es decir, si en la glucólisis, si parto de una glucólisis, yo tengo 2 ácidos pirúvicos, esos 2 van a ser mis reactivos. Voy a necesitar por cada pirúvico un NAD reducido. Por eso necesito 2 NAD. Chao, se acabaron mis reactivos. Y voy a obtener como productos por cada piruvato un etanol. Por eso acá puse 2 etanoles. Cada piruvato libera un dióxido de carbono, o sea que producto 2 dióxidos de carbono, y cada uno de estos NAD le cedió hidrógenos a un piruvato, por eso tengo 2 NAD oxidados. Esto que está escrito acá abajo, donde les dejo el cursor, eso sí lo tengo que saber. Esos son los reactivos y los productos de la fermentación alcohólica. ¿Vamos a acabar? Profe, Dime. una pregunta. Si son, la fermentación es la degradación parcial de la glucosa, ¿no? Correcto. Pero entonces, ¿por qué 2 piruvatos? Porque por cada piruvato tiene 3 carbonos Sí. y la glucosa tiene 6. Si no degrada completamente, ¿cómo tiene 2? Pero fíjate que el producto final es el etanol. Sí, pero antes de empezar, ¿los piruvatos vinieron de dónde? Esos. Ahí voy. El piruvato viene de la glucólisis. Claro, acá, mira. Sí, pero... Ah, bueno, son procesos en separado. Entonces, primero se da la vía glicolítica, después sigue para la fermentación, entonces. Exacto. ¿No sucede en forma simultánea, profe, Vale. todo eso? Bueno, definamos primero y después en forma simultánea. O sea, estás hablando de segundos de diferencia por ahí. Claro, por eso. Pero la realidad es que si yo no tengo... El producto que sería el piruvato lo puedo pasar al etanol en el caso de la fermentación alcohólica. Exacto. Si Ok. yo no tengo ese piruvato, perdiste al piste. Imposible fermentar. Por eso también lo que dice Daer lo plantea como una secuencia. Indefectiblemente, primero glucólisis y luego... Perfecto.
la fermentación. Perfecto. ¿Vamos bien, gente? Entonces, acá insisto, por glucosa se generan 2 ácidos pirúvicos. Síganle la historia de esos 2 ácidos pirúvicos. Y si les sigo la historia, alcohólicamente se van a fermentar a 2 etanoles, 2 dióxidos de carbono y 2 NAD oxidados. ¿Sí? Para lo cual voy a requerir 2 NAD reducidos. ¿Vamos bien, gente, hasta acá? Sí, profe. Ahora sí. Este proceso, esta fermentación, la pueden realizar, por ejemplo, las levaduras o las levaduras de la pizza que usamos para la pizza, para el pan. Este dióxido de carbono va a elevar la masa y el etanol se libera al medio extracelular, cuando lo cocinamos se evapora, o los microorganismos, las bacterias en la producción de bebidas alcohólicas por fermentación, ¿no? Yo me puedo tomar el vino o la cerveza, la sidra, lo que fuere, porque este alcohol, la bacteria lo produjo en su medio interior y lo liberó al exterior. O sea, que en realidad lo que les estoy diciendo es que ni el etanol ni el dióxido de carbono son necesarios para la célula que está realizando esta fermentación alcohólica. Entonces, la gran pregunta es, si ninguno de estos 2 productos son necesarios y son eliminados al medio, ¿para qué se realiza la fermentación? ¿Para qué fermentar? Y para conseguir el NAD. Bien, perfecto. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de conseguir el NAD? Y eso La energía que tienen los hidrógenos. cierto, pero ese NAD, esa energía no la puede pasar en un proceso fermentativo a ATP. Pero sí, ¿dónde vas a necesitar Para eso? mantener la glucólisis. El tema es este. O sea, miren esta imagen, ¿no? Fermentación alcohólica, glucosa, acá. Glucólisis, tengo 2 piruvatos. En la obtención de estos 2 piruvatos a lo largo de la glucólisis se generan en forma neta 2 ATP y 2 NAD reducidos. Para que la glucólisis continúe, no me alcanza con que haya glucosa, no me alcanza con que haya necesidad de ATP. Necesito, esto es un reactivo limitante para aquellos que han hecho química, necesito el NAD oxidado. Este es otro de mis reactivos o de mis necesidades para poder hacer una glucólisis. ¿Cómo se garantiza esta levadura, por ejemplo, la reoxidación del NAD con la fermentación? Entonces, esos piruvatos los va a transformar en etanol, en dióxido de carbono. Ninguna de estas 2 cosas le interesan, le sirven. Fíjense que en ningún momento se genera ATP. Pero este proceso es fundamental y es indispensable para esta célula para reabastecer la glucólisis de NAD oxidado. ¿Y por qué es importante? Porque solamente en el proceso de glucólisis se genera ATP. Para darle continuidad, como sugería María recién, a la glucólisis hay que reoxidar las coenzimas. ¿Estoy clara en esto, gente? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense que el balance energético final son 2 ATPs. Una glucosa fermentada, una glucosa sometida a glucólisis más fermentación genera solo 2 moléculas de ATP. Y como maleta de loco, el NAD se oxida, se reduce, se oxida, se reduce, se oxida, se reduce entre glucólisis y fermentación. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me dudas? Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, entonces, ahora llega todo el momento de la otra fermentación. Vamos a la fermentación láctica. Otra vez parto de piruvato. ¿Sí? Hago glucólisis, con esta idea del proceso secuencial que decía Daer, primero la glucólisis, que es la que me suministra los piruvatos, y a continuación hago la fermentación, en este caso fermentación láctica. ¿Por qué la llamo láctica? Porque el ácido láctico o lactato, ácido láctico o lactato, es el producto de esta fermentación.
Fíjense que este muchacho tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, al igual que el piruvato. O sea que no espero que haya una decarboxilación en este proceso. Los 3 carbonos que forman el esqueleto del piruvato se conservan en el esqueleto del lactato. Sin embargo, al igual que pasaba en la fermentación alcohólica, miren acá. Este Se hizo carbono, la doble ligadura y se agregó un hidrógeno. ¿están de acuerdo con lo que dijo María? ¿Lo vemos todos eso? Sí. Entonces, no me queda otra más que incorporar NAD reducido y oxidarlo. ¿Sí? Esto es simplemente a modo informativo, es el nombre de la enzima que está acá, la lactato deshidrogenasa. ¿Qué pasa, profe? Entonces ahí pues, no entendí muy bien. Lo que está pasando acá es que se conserva los 3 átomos de carbono en el esqueleto final, que es el lactato. Sin embargo, el piruvato recibe hidrógeno, toma los hidrógenos del NAD y por eso pasa a convertirse en lactato. Ok, ahí va. ¿Sí? No te me olvides que para hacer eso necesitas sí o sí el aporte del NAD reducido. ¿Sí? O sea, si quieren resumir con palabras la reacción serían piruvato reactivos, ¿no? Piruvato más NAD reducido, piruvato más NADH, flecha, voy a los productos lactato más NAD oxidado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Esta fermentación láctica la pueden hacer nuestros músculos en el ejercicio anaeróbico. En un ejercicio anaeróbico no hay suministro suficiente de oxígeno. Como los ejercicios de fuerza. ¿Cómo? Cuando hacemos ejercicios de fuerza, por ejemplo, de pesas. Exacto. Cuando se hacen ejercicios de ese tipo, el proceso es totalmente anaeróbico, o también en las carreras intensas cortas, ¿no? No en una maratón, pero sí en la carrera de velocidad. Ese músculo no tiene un suministro de oxígeno suficiente, entonces, como es una célula facultativa, recurre a la fermentación láctica. El lactato no le sirve para nada a esa célula muscular, es eliminado a sangre y lo recoge el hígado. ¿Sí? O sea que otra vez tenemos un proceso de fermentación. Este NADH es reducido y este NAD con el signo más es oxidado. ¿Quedó? Ok. Entonces, les decía, nuevamente tenemos que este producto no sirve para nada. Nuevamente tenemos que lo importante acá es el rol del NAD. El rol de la fermentación de reoxidar el NAD. Y la finalidad de la fermentación láctica, como así también la finalidad de la fermentación alcohólica, la finalidad de una fermentación es la reoxidación de la coenzima. Porque, otra vez, la glucosa en glucólisis me da 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD reducidos. No tengo oxígeno, pero tengo que reoxidar la coenzima, porque si no la glucólisis se frena. Esta célula facultativa, como la célula muscular, lo va a reoxidar transformando el piruvato a lactato. ¿Sí? ¿Vamos bien, gente? Se entiende que la finalidad es la reoxidación de la coenzima para sostener la glucólisis, que es el único punto donde se genera ATP. ¿Vamos bien con esto? Entonces, profe, consulta. En la fermentación láctica serían los reactivos, el piruvato más el NADH, lo cual genera como producto el lactato más el NAD, ¿no? Correcto. Listo, gracias. Ojo, Luca, que si vos lo estás pensando por glucosa, multiplica todo por 2. Ok, perfecto.
Profe, yo tengo una consulta. Entonces, así en sí el producto de poner el lactato más NAD oxidado no es tipo, no sirve para nada. Antes hay que pasarlo por. ¿Por qué esa parte no entendí? No sirve para, ojo, no sirve para nada el lactato, pero el NAD sí. Ahí va, genial. Está Claro. bien, lo que te sirve es el NAD porque es reactivo de la glucólisis, ¿no? Si ustedes me permiten que les saque la imagen una vez más, espero que no se mareen mucho cuando saco y pongo tal, pero fíjate acá, el NAD en estado oxidado es reactivo de la glucólisis. O sea que la fermentación me está asegurando que haya NAD oxidado disponible. Si no hubiese NAD oxidado disponible, perdiste al piste, no se hace esto. Y si no se hace esto, ¡ay, te quedaste sin ATP! Y la célula se te murió. ¿Tá? Entonces, acá lo importante es asegurarme un mecanismo de reoxidación del NAD. Si yo estoy creando un proceso de respiración celular aeróbica, me garantizo la reoxidación del NAD porque estos hidrógenos que toman NAD se los voy a dar en última instancia en oxígeno, que se reduce a agua. No sé si se acuerdan, no se me olviden de aquella parte. Pero si no tengo oxígeno como último aceptor de electrones y tampoco estoy haciendo una respiración celular anaeróbica, sino que estoy haciendo una fermentación, la importancia es usar a alguien que me tome estos hidrógenos para volver a ser nada oxidado, porque si no tengo nada oxidado, muere todo este proceso. ¿Se entiende lo que digo, gente? ¿Vamos bien? Claro. Sí, claro, sí. Entonces, la pregunta del millón, acá, cuando nos quedamos en esto, ¿no? Sería que Julia lo había dicho, y Luca preguntó y le dije, espérate que ya vamos a llegar a eso. Las fermentaciones son 2 degradaciones parciales de la glucosa. En una me queda el esqueleto de 3 átomos de carbono, que es el lactato, y en otra me quedan 2 átomos de carbono unidos, que es el alcohol. Y no utiliza oxígeno como último aceptor de los hidrógenos de los electrones. ¿Quién es el aceptor acá de hidrógenos y electrones? En la fermentación, ¿quién los toma? ¿El carbono? ¿Qué carbono? ¿El carbono de quién? Del piruvato. Bien. El carbono del piruvato. Acá. ¿Sí? Este los toma. O sea que el aceptor de los electrones, el aceptor de los hidrógenos es el piruvato. ¿Se entiende esto, gente? ¿Es en la fermentación eso? En la fermentación láctica y en la alcohólica no. Y sí, también. En las dos. No. A ver, ¿no es el etanol? No, pues ambas arranca con el piruvato. ¿O no? ¿Quién toma el hidrógeno? ¿El etanol? ¿El etanol los tiene o los toma? ¿Cómo los toma? ¿Y en qué se transforma cuando los toma? Ojo, porque el castellano es rico en expresiones idiomáticas. Si vos me decís, escúchame, nena, los estoy viendo en el etanol, yo te digo, tenés razón, María, los estás viendo acá. Pero el etanol los agarró, el etanol los tiene. El etanol los tiene. ¿Quién los agarró? Ah, el piruvato, qué sonsa, claro. Este los tomó. ¿Se entiende lo que estoy insistiendo? El carbono 2 sería, claro. Como decía Luca, el carbono lo tomó. ¿El carbono de quién? Y el carbono del piruvato. O sea que quien tomó los hidrógenos, quien tomó los electrones que vienen de la glucosa, es el piruvato. Los electrones
de la glucosa, los hidrógenos de la glucosa vienen acá, en el NAD reducido. Y estos van a ser tomados por este carbono para poder transformarse en ese alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Y exactamente lo mismo tengo acá. Estos hidrógenos serán tomados por este carbono del piruvato para poder transformarse en este carbono del lactato. Los toma el aceptor en estas fermentaciones, es el piruvato. ¿Estamos de acuerdo, gente, con esto? Sí, profesor. ¿Todos y todas llegamos juntos hasta acá? Hay muchos en un silencio absoluto. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Lo que nos queda ahora es empezar el camino de la respiración celular aeróbica. O sea, escuchame una cosita, hecha la glucólisis, llegado a piruvato, si se puede usar el oxígeno como último aceptor de electrones, ¿cómo sigue la historia? Y bueno, la historia sigue con todos estos pasitos, descarboxilación, Krebs, cadena de fosforilación. Y vamos a aprovechar unos minutos más de la clase para empezar a transitar ese camino. Si hago Profe. Dime. Disculpa, no me quedó claro. ¿La fermentación es parte de la respiración celular aeróbica? ¿Y qué te sugiere a vos el esquema que tenés en pantalla? Que... No, porque se hacen en ausencia de oxígeno. Si estás hablando de aeróbica es porque hay oxígeno. Oh, entonces no es parte. No es parte. Lo único que es parte, Martina, de los dos procesos es la glucólisis. Igual que la anaeróbica, ¿no? La glucólisis lo vas a encontrar en la respiración celular aeróbica y en la fermentación. Ok. Pero después de ahí, fíjate que esto es aeróbico, se usa oxígeno como último aceptor de electrones y esto es fermentativo si no lo uso. ¿Quedó? Perfecto. Sí, gracias. De nada. Entonces, vamos a la respiración celular aeróbica. Glucólisis siempre, primero. Ya sabemos cuáles son los productos y sabemos que se realiza en citosol. ¿Sí? La glucólisis es una vía universal, todas las células lo hacen, es citosólica. Los productos son 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD reducidos por glucosa que ingresa a glucólisis. Después vienen esos 3 pasos, siendo este último un paso donde hay 2 procesos acoplados. Uno es la cadena respiratoria y otro es la fosforilación oxidativa. Si estamos estudiando una célula eucarionte, estos tres se van a dar en una mitocondria. Fíjense que pongo el condicional. Si estamos estudiando una célula eucarionte, la decarboxilación oxidativa, el Krebs y la cadena con la fosforilación son procesos mitocondriales. Y si no estás hablando de una eucarionte, pues no es mitocondria. No se olviden que las proca no tienen organelas, no tienen sistemas, no tienen estructuras internas con membrana, la única membrana que tienen es la membrana plasmática. Entonces, si vos estás hablando del proceso de respiración celular aeróbica de una procarionte, hacelo con los mismos pasos, pero en el citosol, no dentro de la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria, rápidamente acá tienen un esquemita, una microscopía electrónica, y acá un esquemita, donde por ahora les remarco lo único y lo sencillito que este esquema me está aportando. Es una organela que tiene 2 membranas. Una membrana externa, ¿sí? Lisa, y una membrana interna con pliegues, ¿sí? Ven que acá en la microscopía se ve como si fuese una cebra, parece rayada. En realidad cada una de estas rayitas que veo en el medio son estos pliegues de la membrana mitocondrial interna. Puedo encontrar en los textos, de hecho lo voy a botar,
que cada uno de estos pliegues reciben el nombre de cresta. ¿Sí? Como quien habla de la cresta del gallo, bueno, cresta. Hablan de la cresta mitocondrial. No se asusten, no se mareen, es un pliegue de la membrana mitocondrial interna. Entre esas dos membranas, la externa, que es lisa, y la interna, que es plegadita, hay un espacio real, ¿sí? Hay una separación, y eso es lo que se llama compartimento intermembranoso o espacio intermembranoso o espacio intermembrana. De alguna de estas maneras lo voy a encontrar. Y el medio interno, lo que encuentro bien adentro de la mitocondria, es decir, todo esto que baña la membrana mitocondrial interna, es la matriz mitocondrial. ¿Sí? Yo voy a tener que saber cada uno de los pasos que se dan en la mitocondria, en qué lugar de la mitocondria se dan, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Entonces, arrancamos con la primera etapa, que es la decarboxilación del piruvato. ¿Cómo la primera etapa? La primera etapa que se va a dar en la mitocondria. No se olviden que en realidad esto es segunda etapa, ¿no? Porque primero, ¿qué hiciste? Primero hiciste glucólisis en el citosol. En el citosol la glucólisis, esa glucosa se partió a piruvatos, esos piruvatos ingresan a la mitocondria si usted es una célula eucarionte, y en la matriz mitocondrial van a atravesar este proceso que llamamos decarboxilación de piruvato. Este es mi amigo el piruvato, o ácido pirúvico, en realidad. Y voy a obtener en este proceso una estructura, una molécula más chiquita que tiene 2 carbonos. Por eso, diría Fabio, acá hay una decarboxilación, o sea, hay un átomo de carbono que se pierde. De 3 paso a 2. Y estos 2 átomos de carbono es lo que se llama acetilos. Los 2 átomos de carbono estos reciben el nombre de acetilos. Y esos acetilos se unen a una coenzima que es la coenzima A. Por eso, sencillamente decimos, el piruvato es el reactivo de este proceso, el producto es la acetilcoenzima A, que es esta estructura que tengo acá. Para poder llegar a este acetil-CoA, salieron dióxido de carbono, ¿sí? Un dióxido de carbono por piruvato, tiene que ingresar la coenzima A, para poder unirla acá tiene que entrar, y este hidrógeno lo tiene que tomar un NAD. ¿Sí? Entonces, gente, reactivos de la decarboxilación del ácido pirúvico y productos los tengo resumidos aquí. Todos se los multipliqué por 2, ¿por qué? Porque estoy pensando en que vengo de la degradación de una glucosa. Y entonces obtuve 2 pirúvicos y que los 2 pirúvicos ingresaron a la mitocondria. Si pienso en 2 pirúvicos, cada uno de ellos tiene que atravesar este proceso. 2 pirúvicos más 2 NAD oxidados más 2 coenzimas A me van a generar 2 acetil-CoA más 2 NAD reducidos más 2 dióxidos de carbono. ¿Vamos todos hasta acá? Yo pienso que sí. ¿Cómo les explico que es tómalo o déjalo? Es como que lo van a tener que recordar, ¿sí? Esto es lo que se van a tener que acordar de memoria. Pero lo que pasa es que después de tanto insistir con esto y tanto ejercitarlo, uno se termina acordando, por lo menos hasta el parcial. No se van a acordar de esto después de la Navidad, pero no importa. Tengo que saber estos reactivos, estos productos y dónde ocurre. No se me olviden que esto ocurre en la matriz de la mitocondria si la célula es eucarionte. ¿Sí? ¿Terminé de degradar la glucosa? No, me quedó acá el acetilo, o sea, todavía me están quedando 2 átomos de carbono por acetilo unidos. Puedo seguir degradando, debo seguir degradando porque la respiración celular aeróbica era una degradación total.
Fíjense que hasta ahora solo liberé 2 dióxidos de carbono. Me están faltando otros 4. ¿Cómo llego a eso? Llego a eso con el ciclo que describió este señor junto con otros colaboradores, que es el ciclo de Krebs. Lleva su nombre. Aunque también... Señor que tenía tanto tiempo libre para crear cosas. ¿Cómo? Que es un señor que tenía mucho tiempo libre, digo, para hacer cosas. No, era investigador. Claro, no está bien, pero un mal chiste, pero es la verdad. Tenía tiempo para dedicarse a giladas. No, cosas importantes, pero la verdad que cabezas que tenían, porque a mí no se me ocurriría jamás una cosa así, ni aún estudiándola. Me cuesta mucho entender esta parte, para mí es un tema muy difícil, pero sí. No sé para el resto de los compañeros, pero para mí me cuesta bastante. Los procesos bioquímicos, biológicos, son complicados, sobre todo si estás hablando de estos caminos de reacción tras reacción tras reacción. No es fácil estudiar esto. En realidad no le dieron bolilla a él tampoco, ¿no? En la revista Science, de hecho creo que tienen el artículo en el campus, la revista Science o Nature, no, Science, le negó la publicación y hace un par de años atrás pidieron disculpas públicas, porque hoy todo el mundo tiene que estudiar el ciclo de Krebs, simplemente en esto. No le dieron bola, pobre, el tipo hizo un trabajo increíble. Fabio, contesto tu pregunta. Si estás hablando de una célula proca, todo lo vas a hacer en el citosol, porque la procarionte no tiene membrana, ¿sí? O sea que lo que estamos hablando ahora se haría también en el citosol. Todo en la membrana y solo una parte, la última, que es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, se daría en la membrana plasmática, ¿sí? Porque es la única membrana que tiene y es un proceso que necesita membrana. Pero como no hay endomembranas, entonces glucólisis más decarboxilación de clínico más Krebs sería todo citosólico. Bien. Bueno, vamos a esto. Acá les dejo otros nombres con los que pueden encontrar lo mismo, ¿no? A todo esto, María, te cuento que este señor también está involucrado en el ciclo de la urea, o sea que este hombre le gustaba dibujar. Sí, por eso me acuerdo. Le gusta le gustaba quemarse las pestañas en estas cosas. Vamos a ir. ¿Dónde estamos? Estamos en la matriz mitocondrial. ¿Qué tengo que hacer? No se me olviden, no se me pierdan, tengo que terminar de degradar lo que me queda de glucosa, y lo que me queda de glucosa es el acetil-CoA. Entonces voy al ciclo de Krebs. Es un ciclo. Una vía metabólica cíclica es un ciclo desde lo intuitivo. Te parte en un punto, hace todo lo que a vos se te ocurra, todos los cambios que vos quieras, pero volvé a ese punto. ¿Sí? No se me asusten, no tienen que saber todos estos nombres. Esta esquemita es de la página Khan Academy. Pero quiero que veamos lo que sí o sí tengo que saber del ciclo de Krebs. Primero, si estamos hablando, como decía Fabio recién, si estamos hablando de una célula procariota, sigo en el citosol, si estoy hablando de una euca, estoy en la matriz mitocondrial. Fíjense que parto de una sustancia, doy una serie de pasos y vuelvo a esa sustancia, o sea, un término que empecemos a familiarizarnos ahora. Cada una de estas moléculas que tengo en el medio del ciclo de Krebs, ya sea que me las dibujan o no, son tanto reactivos como productos, o sea, no las voy a consignar ni como uno ni como lo otro. Son sustancias intermedias, ¿sí? Por eso en los textos me van a hablar de ellas como metabolitos del ciclo de Krebs, o intermediarios del ciclo de Krebs. A este nivel de la biología celular no vamos a tener que saberlos a cada uno de ellos. Tengo que saber que hay una serie de sustancias, hay una serie de intermediarios en este ciclo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Metabolito o intermediario del ciclo de Krebs son cada una de esas sustancias que encuentro en el medio del ciclo. ¿Dónde pongo el ojo? En los que son realmente reactivos, es decir, aquellos que entran al ciclo y que salen modificados, o sea, que se transforman en productos. Entonces, vamos a las flechas rosadas. Reactivos. Lo que viene de la etapa anterior, acetilcoenzima.
Para que esta acetilcoenzima A pueda ser degradada totalmente, voy a necesitar, miren acá, 1, 2, 3 nada oxidados. Pero también voy a necesitar un FAD oxidado, que lo tengo acá. ¿Sí? Porque esto es romper los dos átomos de carbono, separar los átomos de carbono de este acetil-CoA y sacarle todos los hidrógenos. Tengo que terminar, tengo que completar la oxidación. Por eso voy a necesitar aceptores de esos hidrógenos, nada de FAD. En este proceso hay un punto en el que se libera energía, por eso voy a necesitar un primo del que yo más conozco, que es el ADP y el ATP, voy a necesitar GDP y fósforo inorgánico. Que sería homologable totalmente al ATP, ¿sí? Por eso acá les ponen molécula portadora de energía equivalente a ATP, este GTP que se tiene. Estos son mis reactivos. ¿Cuáles son los productos? Y bueno, vamos a ver los productos. Coenzima A del acetilo, me queda la coenzima A y 2 dióxidos de carbono. Coenzima A, 2 dióxidos de carbono. ¿Qué les pasó a los NADH? ¿Qué les pasó a los, qué les pasó a los NAD reducidos? Oxidados, se redujeron. Entonces ahora tengo 1, 2, 3 NADH. 3 NAD reducidos como producto. ¿Y el FAD qué le pasó? También se redujo, le queda como FADH2. Y al GDP, y el GDP se fosforiló, entonces queda como GTP. ¿Sí? Estos son los reactivos y estos son los productos del ciclo de Krebs. ¿Estamos juntos hasta acá? Digamos, se entiende que esto es lo que sí o sí van a tener que saber, no cada uno de estos pasos, ni las enzimas que tengo acá, tengo que saber que hay un montón de enzimas, pero no tengo que conocerlas, pero sí tengo que saber qué es lo que ingresa y qué es lo que sale del ciclo de Krebs. ¿Vamos bien? Sí, una pregunta. Estaría bueno que lo aprendamos tipo la tabla del 4. Está bueno que lo aprendas tipo la tabla del 4. Sí. Okay. Sí. Hay videos musicales sobre el ciclo de Krebs y cada uno de estos pasos. O sea que si son de memoria auditiva es... ¿Qué querés que no te cuente, Angelo? Sí, sí, como la tabla de 4. Sí, sí, así nomás. Así nomás. Bueno, gente, no se me olviden que por glucosa tengo 2 acetil-CoA. Profe, Dime. entonces, ¿el ciclo de Krebs también sucede en la matriz? Sí, señora, también en la matriz mitocondrial si estás hablando de la EUCA. ¿Sí? Gracias. Bien, después pasa el dato, Ángelo, de eso que escribiste. Igual, profe, sí pregunto desde la ignorancia. Entonces, lo que sí o sí hay que aprenderse son los reactivos y los productos, no literalmente todo el ciclo. No, ya te va a tocar más adelante. ¿Qué vas a hacer, Julia? No, psicología. Espero que no. No te va a tocar más adelante. Buenísimo. Más adelante no te va a tocar saberlo. Los que van a seguir bioquímica o medicina sí, pero los que van a seguir psicología no. Sí, lo que tengo que saber es cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y dónde se realiza este proceso. ¿Sí? Atentos que lo que yo les pongo acá es por acetil-CoA, es decir, una sola vuelta de ciclo. No se me olviden que si parto de una glucosa tengo 2 acetil-CoA, o sea que todo esto es por 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos, gente? Yo lo que les dejo acá es por... Perdón, el proceso completo son 2 vueltas del ciclo de Krebs. Ojo, Cecilia, si te lo están pidiendo o lo estás estudiando por glucosa que ingresó a glucólisis, entonces el proceso completo serían 2 vueltas del ciclo de Krebs. Pero si la pregunta es, che,
un acetil-CoA, ¿cuántos NAD reducidos me genera? Y un acetil-CoA en el Krebs te genera 3 NAD reducidos. ¿Entendés? No tenés por qué multiplicarlo por 2. O sea, todo depende del contexto de lo que vos estás razonando. Si parto de una glucosa, multiplícame todo por 2. Si no, no. Bien, gracias. Ok. Che, ¿degradamos totalmente la glucosa hasta acá? ¿O no? No, ¿Qué falta? La fosforilación oxidativa. Nos falta la cadena respiratoria. falta la cadena E. Perdón, Daer, que te interrumpí. Yo iba a decir que falta la cadena transportadora de electrones. Bien, la cadena transportadora de electrones es la cadena respiratoria a la que se le acopla ese proceso que mencionaba Florencia, que es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Me falta ese proceso, pero sin embargo, hasta ahora, a la finalización del ciclo de Krebs, ya se liberaron todos los dióxidos de carbono posibles que se pudieron terminar, se pueden liberar. O sea, esto les queda de tarea para el hogar. Empiezo, digo, che, glucólisis, ¿se genera dióxido? Sí, no. Si no, sigo. ¿Se genera nada? Sí, no. Si no, sigo. Si sí, ¿cuánto? PAD, sí, no. ¿Cuánto? Sí, no. ¿Cuánto ATP? Resuman en esta tabla. Es importante esta propuesta para que vean que hasta acá se oxidó la glucosa, esa glucosa que ingresó se ha oxidado de manera completa, pero me falta precisamente esto que están diciendo Daer y Florencia, me está faltando la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, porque en realidad tengo que devolver todas estas coenzimas oxidadas y hasta acá las acumulé reducidas. La finalidad de la cadena respiratoria es reoxidar las coenzimas. Y evolutivamente se seleccionó un proceso maravilloso que en la oxidación de esas coenzimas se generan toneladas de ATP. ¿Sí? Y en ese proceso es donde interviene el oxígeno, porque no sé si se dieron cuenta, pero en ninguno de estos hablamos de oxígeno como reactivo. Y eso recién lo vamos a tener en la cadena respiratoria de fosforilación oxidativa. Así que la propuesta es, punto número 1, esta tablita, completarla, pensarla, razonarla para la clase que viene. Y punto número 2, antes de dar por terminada la clase de hoy, que me digan si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que quieran traer. Profe, recién dijo que la finalidad de la respiración celular es reoxidar las coenzimas para generar ATP. En realidad, la finalidad de la cadena respiratoria, lo que consigue la cadena respiratoria es la reoxidación de las coenzimas, pero no solo eso, sino que es generar todo un proceso que te permite, a través de la fosforilación oxidativa, generar ATP. Que eso lo vemos en la clase que viene, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Pero así como la fermentación era el paso que permitía reoxidar las coenzimas, si estoy muy mareado o mareada y no me quedó claro, hagan esta tabla y fíjense que hasta ahora acumulé fangote de coenzimas reducidas y las tengo que reoxidar. ¿Dónde se van a reoxidar? En esta última etapa donde interviene el oxígeno como último aceptor de sus hidrógenos. ¿Vale? ¿Idea general? Pero me tienen que trabajar esta tabla y completarla, ¿sí? ¿Cuántos dióxidos se han liberado en total hasta ahora? ¿Cuántos NAD se redujeron hasta ahora? ¿Cuántos FAD se redujeron hasta ahora? ¿Y cuántos ATP se generaron hasta ahora? Completada el 3. Hagan este análisis para la vez que viene. ¿Dudas, consultas, inquietudes, gente? Profe, sí, disculpa. En la tercera etapa de Krebs teníamos los reactivos y los productos. Dijiste que la glucosa
era multiplicado por 2, o sea que está en estado normal los que nos estás presentando. No sé qué querés decir con estado normal. Tipo 3 NAV, 3 NAV, un FAD, puede A ser. ver, ojo, si vos partís por glucosa, generás 2 ácidos pirúvicos. Ujú. Cada uno de esos 2 ácidos pirúvicos los vas a traer a la decarboxilación del piruvato. Entonces tenés 2 acetil-CoA. Si seguís pensando por glucosa, Ok. y los traes a Krebs, es todo esto por 2. Oh, perfecto, sí. ¿Se entiende? Porque acá te Sí. estoy mostrando el ingreso de uno solito. Ok, bien. ¿Sí? Entonces sería todo multiplicado por 2, si fuera en el Porque caso de la si glucosa. lo pensás por glucosa, porque tenés Claro, en el caso de 2 glucosa. acetil-CoA por glucosa. ¿Sí? Ok, sí, bien, gracias. De nada. A los 401 que quedaron, a los de la comisión 401 que quedaron, ¿les sirve que le pase este PowerPoint a Rocío o no sé, dígame, o se arreglan con Ay, Rocío? sí. Yo te Sí, iba a sí, preguntar si lo profe. podíamos ver por algún lado o cómo podíamos hacer. ¿Cómo? Que yo justo te iba a preguntar si el PowerPoint lo podíamos llegar a ver de algún lado o cómo podíamos hacer. Ro tiene con ustedes una carpeta de Drive, me parece, ¿no? Sí, pero no vi si subió todavía Sí. el de este de respiración. La verdad no No, entré. por eso, yo después se lo paso a Ro para que se lo suba a su carpeta de Drive. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, gente, Gracias. de nada, ¿no hay ninguna otra duda, consulta, inquietud? No, por ahora, profe. Bueno, entonces, los 402 nos estamos viendo el jueves, no, sí, no, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, el lunes. Ay,